tardes. ¿Me escuchan? ¿Quién me está viendo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Carlos de la Osa, soy administrador de empresas y en la tarde de hoy a hablar sobre uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. Hablo del señor Heinz Saban, creador de los Power Rangers. Vamos a hablar un poco de la historia de este señor y cómo tuvo una de las franquicias más exitosas en todo el mundo, tanto en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esto es más que todo para los estudiantes que estudian administración de empresas, que están interesados en saber algo relacionado con la mercadotecnia, cómo se implementa el mundo de los negocios, cómo esta persona llegó a ser muy exitosa y una persona extremadamente millonaria. Pero bueno, nos vamos a enfocar un poco acerca de la historia de esta persona. Entonces, continuamos. Entonces, él es una persona que nació en Alejandría en el año 1944 y se trasladó a Israel. Es una persona que es descendiente de judíos. Como se pueden dar cuenta, muchos de los empresarios, si ustedes conocen la historia, muchos empresarios se criaron en condiciones difíciles de pobreza, conflictos económicos, en fin. Igual pues esos no fueron obstáculos para que una persona desee salir adelante. Su padre vendía útiles escolares de puerta a puerta cuando se trasladaron a Israel. No fue un estudiante excelente, sin embargo, pues él tenía un talento para los negocios y el padre, el papá le decía, bueno, estudie para ser abogado. Sin embargo, pues él no le interesó mucho, de a mucho esta carrera. Igual su papá trabajaba solo para pagar sus estudios, igual pues nunca fue como un buen estudiante. Estuvo en Francia, viajó a Francia y hizo una disquera, tuvo una disquera, también participó en una banda de Israel, tuvo mucho éxito. Y así fue como fue forzando sus negocios, su éxito. Al principio de los 80 viajó a los Estados Unidos para mirar qué otras alternativas de negocio existen. Entonces, al viajar a los Estados Unidos, se introdujo mucho en el mundo del entretenimiento, hacer música de fondo o los soundtracks que conocen para las caricaturas. Trabajó en diferentes productoras. Igual pues él siempre tuvo una idea cuando le llegó el tema de, de formar una serie que estaba teniendo mucho auge y mucho éxito en Japón. Estamos hablando de una serie llamada Super Sentai, que es una serie de ciencia ficción donde los personajes se uniformaban con trajes especiales y de colores y con cascos, tenían robots gigantes, monstruos, tenían villanos, unos villanos totalmente extravagantes, pero pues como se puedan dar cuenta, eso no fue impedimento, porque él fue una persona que si le llamó la atención y si esta serie, tipo de series tuvo mucho éxito en Japón, entonces implementarlo en Estados Unidos podía ser algo sería el furor. Sin embargo, pues tuvo muchos obstáculos porque mucha gente decía, no, esto no va a tener éxito o cosas así. Bueno, ¿usted cómo se va a meter en algo en lo que los japoneses tienen mucha experiencia? Entonces, no sueñe con eso porque en Estados Unidos nunca va a tener ese éxito que tanto sueña usted como aquí en Estados Unidos. Más bien, dedíquese a lo que sabe. Dedíquese a lo que es la música de fondo para las caricaturas. Trabajó con personajes de la Hanna-Barbera, con productores. Y pues varios intentos y tras 8 años de rechazo, al finalmente logró que esa serie fuera exitosa. Pero ¿cómo lo logró? Normalmente cuando nosotros queremos emprender un negocio, nosotros hacemos encuestas, llamamos a personas y bueno, si les gusta la idea, en ese caso se convocó a niños, no se hizo una encuesta como tal, sino que con un reloj se les dio un reloj a cada uno y si el reloj lo giraban a la derecha, las manecillas las giraban a la derecha, entonces eh, les gustaba y si no, pues él decidió desistir de la idea. Curiosamente, la mayoría de los muchachos giraron el reloj hacia el lado derecho y lo que hizo fue, bueno, esto tiene éxito, esto va a tener mucho furor en los Estados Unidos. Y finalmente él en Estados Unidos, él viajó a Japón y en principios de los años 90
y se fue a hablar en los estudios Toy Animation. Hizo un negocio con los japoneses y, y a él se le mostró algo que se llama brochure. Bueno, brochure, no brochetas, brochure. ¿Qué es brochure? Brochure es un portafolio de servicios que se le brinda a una persona cuando quiere emprender un negocio. En este caso, al viajar a Japón y estar con los productores de la Toy Animation, eh, se le dio este portafolio de servicios de las diferentes series que se transmitían desde el año 1975 hasta su actualidad. Entonces él le llamó mucho la atención una serie llamada Yo Ranger, que prácticamente son las mismas características que tienen los Power Rangers. Y finalmente en el año 1993 empezaron todo lo que es el equipo de producción, los castings, para poder transmitirla en los Estados Unidos. Acá en Colombia recuerdo muy bien que llegó en el año 1996 gracias a la productora RTI. Y eso fue un furor y muchos niños querían tener los juguetes, accesorios. Más adelante vamos a ver cómo es que este negocio se mueve de una manera tan... El flujo efectivo que hay acá es muy impresionante. Sigamos. Entonces, vamos a hablar de lo que es cuál fue la estrategia que esta persona implementó para que eso pudiera ser posible. Bueno, aquí hablamos de algo que se llama benchmarking, que es durante la vida de los negocios, pues en el sector de entretenimiento miramos lo que es el benchmarking. Unos dicen como plagio, otros lo catalogan como una inspiración, pero en realidad es analizar el éxito del mercado de un lugar y si se puede implementar a una región en específico. Entonces él lo que hizo fue eso, prácticamente hacer un tipo de benchmarking y después llevarlo a los Estados Unidos para mirar el progreso, si de verdad tenía el éxito que se esperaba. El benchmarking, como nos dicen, bueno, es que es espionaje de mercado, no se trata de espionaje de mercado. Uno como futuro empresario, como uno quiere emprender un negocio, quiere analizar un negocio de otro lugar y si es implementado aquí implementado aquí en una región, ¿sí? Eso se puede ver en mucho del entorno de lo que del que estamos. Sigamos. Vamos a ver de un antecedente de la franquicia lo que es el Super Sentai. Es una franquicia de ciencia ficción japonesa. Son escuadrones de batalla, son héroes enmascarados, vinieron desde el año 1975 y esto tuvo mucho éxito. Inclusive existe una que se llama Furia Batalla, que es hecha también por productores de la Marvel, por productores en Estados Unidos. Esto en Japón tuvo mucho auge y cuando hay un éxito rotundo en estas franquicias, pues obviamente se mueve una cantidad de dinero. Mucho marketing, mucha mercadotecnia se maneja en este tipo de franquicias, porque los niños se vuelven muy aficionados a los juguetes. Recordemos lo que es, los que recuerdan los que son administradores o estudiantes, lo que es la psicología del consumidor, cuando algo tiene éxito y cuando algo es muy popular o famoso y llama mucho la atención. Entonces los niños, la juventud quieren tener hasta los juguetes, los accesorios o cualquier cosa que sea con respecto a este tipo de modelos de mercado. Entonces vamos a analizar un poco el mercado japonés contra el mercado estadounidense. Bueno, como nos podemos dar cuenta, estas dos series, una fue inspirada en la otra, porque la de Japón se llama en realidad Geo Ranger, que se transmitió al principio de los años 90, y después con la compra de los derechos para transmitir en Japón, se implementó lo que son los Power Rangers, y como se puedan dar cuenta, son cinco personas que están combatiendo contra fuerzas malignas, contra el mal. Recordemos que aquí hay una villana que se llama Rita Repulsa y en Japón tiene las mismas características, pero en este caso se llama la bruja Pandora. ¿Qué diferencia hay entre la de Japón y la de Estados Unidos? Bueno, les voy a explicar. La de Japón siempre trata de meter como dramas, como los sentimientos de las personas, mientras los estadounidenses siempre tienden a ser como más directos. Sí, ellos no le ponen tanto drama, sino que combatir con el villano y ya, y tratar de vencerlo. Igual pues cada uno tiene distintos roles. Los Super Sentai, tanto la franquicia Super Sentai como la franquicia de los Power Rangers, tienen diversos roles, diversas personalidades, cada uno tiene diferentes sentimientos, hacen diferentes actividades, en fin.
Entonces, esto es lo que lo caracteriza de un mercado al otro. Hablemos de un poquito del Super Sentai. Bueno, aquí los colombianos que tuvieron la oportunidad en su infancia de tener lo que es la parabólica o como llaman vulgarmente la perubólica, tuvo mucho auge lo que es transmisión en Perú y Brasil. Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de conocer esta franquicia, una serie llamada Lightman, que se transmitió entre los años 1993 y 94 en los canales peruanos de Panamericana y Frecuencia Latina. Yo recuerdo que una vecina me cuidaba mientras mi mamá iba a trabajar y yo con los hijos de ella veía esta serie. No recuerdo muy bien si eran las 4 o 5 de la tarde que transmitían esta serie, pero para mí fue algo sublime, algo muy bonito compartir esa sensación. Inclusive la vecina que, la veía otra vecina que yo tenía en ese tiempo 6 años, estaba enamorada de una muchacha llamada Joana, y, pero lo más curioso es que yo era un niño y ella era mucho mayor y no recuerdo, ella tenía como 12 14 años, bueno, no recuerdo muy bien. Ella era muy especial conmigo y me quería muchísimo, pero pues era un niño y no podía ilusionarme con una persona de esas. Entonces, entonces yo compartí momentos viendo esta serie con ella. Yo me sentía muy bien, me sentía feliz. Y ese momento de compartir con Joana y un día ver esta serie junto a ella para mí fue algo muy bonito, son recuerdos muy inolvidables. Entonces para mí esa serie se quedó hasta que un día la dejaron de transmitir. Cuando RTI en Colombia empezó a transmitir esta serie, para mí se me vino en la mente, no, los Lyman volvieron, pero se transmitieron con el nombre de Power Rangers. No tenía las, o sea, yo veía, bueno, pero esta serie es muy diferente a lo que yo conocí, obviamente porque era una serie netamente estadounidense, obviamente inspirada del Super Sentai que de origen japonés. Pero yo sinceramente pienso que no sé cómo lo tomen porque cada uno tiene una perspectiva de mercado. Para mí la serie Lightman siempre va a ser para mí la mejor. ¿Sí? Pero bueno, cada uno tiene su concepto. Entonces, ¿cuáles son los movimientos mercantiles en este sector de entretenimiento? Bueno, la venta de juguetería. En ese tiempo muchas empresas, jugos, helados, de todo, hicieron todo lo posible para invertir en esta campaña de publicidad para los accesorios de los niños. Todos querían tener los juguetes, todos querían tener los accesorios, vasos para llevar al colegio, loncheras, bueno, cosas así. Entonces, les voy a explicar algo. Después de que a Jaime le rechazaron muchas veces por años ese proyecto, finalmente llegó a ser un éxito. Tanto así que llegaron a decir, no, ¿usted cómo sueña con eso? A uno le decían que eso es una porquería, que eso es muy extravagante, que esos monstruos, que esos villanos, ¿para qué? O sea, entonces él siguió insistiendo y cuando uno tiene intuición de algún negocio, sigue y sigue, insiste. Entonces esto es algo que es importante, es perseverancia, insistir, persistir y nunca desistir. O sea, él hizo todo lo posible para transmitir eso y transmitirle a los niños. Y finalmente lo logró. Entonces, esto es como una motivación hacia las personas que quieren emprender algo, un proyecto. Yo los invito, bueno, ¿quién tiene esa idea? Háganlo. A veces siempre hay personas muy negativas que dicen, no, esto no va a tener éxito porque usted cómo se va a comparar con como una franquicia japonesa que desde el año 1975 está transmitiendo series. Ahora usted quiere competir aquí en Estados Unidos, pero como él veía que el potencial de la ciencia ficción en Estados Unidos era tenía toda la infraestructura, entonces dijo, no, sí se puede. Entonces, ahí están. Muchos de los empresarios comenzaron así. Bueno, continuemos, vamos a seguir. Bueno, hablamos de lo que es una serie Super Sentai desde el año 1975 hasta la actualidad. Inclusive todavía se sigue haciendo esta franquicia. Son 45 series, obviamente tienen mucho más experiencia en Japón. La serie de los Power Rangers comenzó desde el año 1993 y hasta la actualidad, pero pues tienen 27 series y películas también. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis. Cuando Saban compró la franquicia, de una vez le advirtieron, bueno, usted debe poner, pero no le puede poner Super Sentai por derechos de autor, así usted haya comprado la licencia.
Entonces a él, bueno, ¿cuáles son los mejores nombres que se le puede poner a esta franquicia? La franquicia puede llamarse Power Ranger, sí, pero después puso algo que se llama razón social. ¿La razón social cuál es? Mighty Morphin. ¿Qué quiere decir eso? Morphin es morfiarse, transformarse, mutar, y Mighty, que quiere decir maravilloso. Entonces, vamos a hacer un análisis general de toda esta situación. La mayoría de los empresarios, de las personas que quieren emprender, siempre los inspira algo, siempre los influencia algo, a pesar de que uno tiende a ser muy original, siempre hay algo que, bueno, ¿qué me puede servir? ¿Qué me puede servir para que pueda tener algún éxito como tal en las cosas? Entonces él dice, no, pues si yo veo que tiene éxito en algún lado, pues lo voy a tener acá. Aquí hacemos una reflexión. O sea, por mucho más que uno se esfuerce a veces, uno no tiene las cosas que quiere. ¿Mm? Muchas veces uno no tiene lo que quiere y uno dice, pero si yo luché, yo hice todo lo posible para tenerlo. Nunca se arrepientan de todos esos esfuerzos en vano. En realidad nunca van a ser en vano. Siempre algún día van a tener una retribución. Entonces uno lo que debe es insistir, así como hizo Heinz Saban, que le dijeron que no, pues él siguió. Y eso es lo que para futuros administradores, a los que están estudiando administración de empresas, alguna otra carrera, siempre piensen de que todo es posible. Entonces agradezco mucho su atención y espero que les haya servido. Más adelante subiré más contenido acerca de lo que son las estrategias de mercadotecnia. El próximo video será logística industrial, una logística industrial muy grande. Vendré con muchas sorpresas para que sea interesante para ustedes. Bueno, estoy en mi canal, suscríbanse a mi canal se llama Administración de Aerolíneas y demás. También pueden contactarme a este número para, para asesorías y trabajos, especialmente para estudiantes de administración de empresas, estudiantes de auxiliares de vuelo, estudiantes de atención a servicio a pasajeros, ingenieros aeronáuticos, técnico en línea de avión o helicóptero, para, para que brindarles más conocimiento con respecto a los tipos de logística e industria que se implementan en este medio. Yo soy Carlos de la Osa, muchas gracias. Pueden buscarme por el canal Administración de Aerolíneas y demás. Les deseo una feliz tarde, muchas bendiciones, muchos éxitos. Chao.